Me llamo Claire. Tengo 29 años y viajo mucho por trabajo. Soy vendedora y cubro principalmente el noroeste del Pacífico. Así que me he alojado en todo tipo de lugares, desde anodinos hoteles de cadena hasta pequeños Airbnbs escondidos en barrios tranquilos. No me asusto fácilmente. Cuando estás constantemente de viaje, aprendes a dormir a través de paredes delgadas, ruidos extraños y vecinos que dan portazos a todas horas. Pero lo que pasó en Portland en mayo de 2022 nunca me ha abandonado. Había reservado una casa estilo Craftsman, un poco a las afueras del centro. No era un alquiler de casa completa, sino más bien una casa grande y antigua que el propietario había dividido en habitaciones para huéspedes. Las fotos se veían bien. Pisos de madera limpios, una cocina luminosa, un pequeño porche con plantas colgantes. El anuncio mencionaba que una de las habitaciones de la casa estaba cerrada con llave para almacenamiento y no formaba parte del alquiler. Eso es bastante normal. Lo he visto antes. Llegué un martes lluvioso. El anfitrión había dejado una hoja laminada de check-in en la encimera de la cocina, con la contraseña del Wi-Fi, las reglas de la basura y el recordatorio. No intente abrir la habitación de almacenamiento. Esa puerta estaba justo al final del pasillo de arriba, justo después de mi dormitorio. Tenía un pomo de latón barato y una pequeña etiqueta adhesiva que decía almacenamiento. Recuerdo haber pensado que parecía el tipo de puerta que verías en un armario de suministros de oficina. Nada en ella destacaba. Mirando hacia atrás, la primera noche me dio una falsa sensación de que todo estaba bien. Desempaqué, calenté en el microondas un poco de comida tailandesa que había comprado y preparé mi ropa de trabajo para una reunión temprano. La lluvia de Portland golpeaba los aleros en el fondo y a medianoche estaba medio dormida navegando por mi teléfono. Alrededor de las 12:40 escuché algo. Al principio era tan débil que pensé que lo había imaginado. Un tipo de arrastre, como el lento arrastre de un pie. Luego, claro como el agua, la pequeña tos de alguien aclarándose la garganta. Venía de la habitación de almacenamiento. Me senté e intenté escuchar mejor. Silencio. Mi primer pensamiento fue que probablemente eran solo las tuberías o la casa asentándose. Había escuchado cosas más raras en alquileres antiguos, así que lo dejé pasar y volví a dormir. La segunda noche volvió a suceder. Esta vez estaba completamente despierta, terminando un informe de trabajo en mi computadora portátil, cuando el sonido comenzó, como si alguien se estuviera moviendo justo al otro lado de esa puerta. Luego el roce de tela contra madera. Apagué la pantalla y me senté en la oscuridad, esforzándome por escuchar. Una sombra pasó por debajo del marco de la puerta. Mi corazón dio un pequeño salto, pero me dije que podrían ser las luces de los coches de afuera, filtrándose a través de las cortinas. Aún así, tomé mi teléfono y le envié un mensaje al anfitrión. Oye, solo quería confirmar que nadie más está reservado en esta casa, ¿verdad? Eran las 10:07 am. Para mi sorpresa, el anfitrión respondió casi al instante. No, eres la única huésped. Todo bien, ¿verdad? Finalmente me armé de valor para salir al pasillo con la excusa de ir al baño. Mientras pasaba junto a la puerta del almacén, noté algo que no había visto antes. 2 pares diferentes de marcas de zapatos en el zócalo. Un par estrecho como de zapatillas y otro más ancho, más pesado. En el baño, me quedé mirándome en el espejo, escuchando. Fue entonces cuando escuché una larga inhalación y exhalación, amortiguada, pero definitivamente humana, justo a través de esa delgada pared. Luego un tintineo metálico bajo, como una cadena tocando madera. No dormí mucho después de eso. En la tercera noche todo llegó a un punto crítico. Estaba acostada en la cama, con el teléfono boca abajo, grabando audio, solo para probarme a mí misma más tarde que no estaba imaginando cosas. Alrededor de las 2:00 am, la casa se quedó en silencio de esa manera en que el silencio casi tiene un peso. Y luego vino el sonido, un pestillo cerrándose, el sutil giro de un pomo de puerta. Me subí la manta hasta la barbilla y me quedé perfectamente quieta. Desde el umbral de mi puerta, vi una luz moverse en el pasillo, y luego alguien salió de la habitación de almacenamiento. No iba rápido ni a hurtadillas. Se movía como lo hace la gente cuando está medio dormida, caminando suavemente, con los hombros relajados. Pero cuando llegó a la mitad del pasillo, se detuvo. Giró la cabeza hacia mi habitación y se quedó allí. Había una pequeña luz nocturna en el enchufe junto al baño, suficiente para delinear su figura. No pude ver su cara,
Solo la silueta de un hombre con la barbilla metida, como si estuviera escuchando. No respiré, no me moví. Busqué a tientas mi teléfono con las yemas de los dedos, moviéndome lo menos posible tratando de llamar. Después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta por el pasillo. Escuché el roce amortiguado de una puerta contra la alfombra, la puerta del almacén. Se cerró lentamente, luego silencio de nuevo. No dormí ni un segundo más. Al amanecer ya había empacado. Me senté en mi coche en la entrada, con las manos temblando tanto que tuve que esperar unos minutos antes de salir. Cuando finalmente me armé de valor, llamé al anfitrión. Sonaba adormilado, molesto, como si lo hubiera despertado. Cuando le dije que alguien había salido de la habitación cerrada, hizo una larga pausa y luego dijo: «Oh, debe haber sido el chico de mantenimiento. Probablemente solo se pasó tarde». Estallé. Le dije que eso no era aceptable, que se me debería haber dicho si alguien más tenía acceso. Se puso a la defensiva. Dijo que la casa era vieja, las cerraduras complicadas, que yo estaba exagerando. No discutí. Colgué y me fui directamente a un hotel. Más tarde, llamé a la línea de policía no urgente. Enviaron a alguien para una verificación de bienestar. El oficial me llamó después. Dijo que no había entrada forzada, nada obvio. Pero luego agregó algo que todavía me pone los pelos de punta. Dijo que había un catre plegado en el cuarto de almacenamiento, una botella de agua con condensación en la cómoda y un envoltorio de pastillas para la tos arrugado en la papelera. No lo había imaginado. Alguien estaba viviendo en esa habitación. Presenté una queja ante Airbnb. Les envié capturas de pantalla de mis mensajes con el anfitrión. Incluso les di la grabación de audio donde se puede escuchar claramente una tos débil a las 12:43 am. Me dieron un reembolso parcial y me dijeron que lo investigarían. Eso fue lo último que supe de ellos al respecto. Han pasado 2 años y todavía no puedo reservar un alquiler sin revisar cada puerta, armario y espacio de rastreo. Meto una silla debajo de la manija de la habitación cuando no hay llave. Mis amigos bromean con que soy paranoica, pero no puedo borrar la imagen de ese hombre, parado en el umbral de mi puerta en la oscuridad. Reservo alquileres a corto plazo de la misma manera que la mayoría de la gente toma café, sin mucha ceremonia. Soy consultor de TI y necesito Wi-Fi, un escritorio que no sea una tabla de planchar y algo de tranquilidad. Los hoteles funcionan para viajes rápidos, pero si me quedo una semana o más, busco cocinas y lavandería. Este condominio en Miami cumplía todos los requisitos. Rascacielos con vistas a la bahía, balcón, edificio seguro, portero las 24 horas. Era enero de 2021, y después de 3 agotadores meses con un cliente de tecnología financiera, yo quería un lugar donde pudiera relajarme con mi novia. Había reservado ese condominio para lo que se suponía que sería mi primer viaje con ella. Llevábamos un tiempo saliendo, y esta era nuestra primera escapada juntos. Para nosotros, era un gran paso, y pensé que era perfecto. Alrededor de las 11:00, las luces parpadearon. Nada inusual, solo un breve apagón. Mis ojos se dirigieron al router, y luego, por alguna razón, al detector de humo encima de la cama. Plástico blanco barato, estándar, pero incluso mientras las luces se apagaban, su LED rojo LED se mantuvo firme. Los detectores de humo que funcionan con pilas no hacen eso. Parpadean. Algo me llamó la atención. Más tarde, bajé el interruptor principal y corté toda la corriente. El puente se detuvo. Las luces del router se apagaron, pero el LED rojo siguió encendido. Eso estaba mal. Cogí una silla, me puse debajo y tomé fotos. El plástico era más nuevo que el de los otros detectores, ligeramente descentrado, como si lo hubieran quitado y vuelto a poner. A través de las ranuras de ventilación, vi un pequeño agujero perforado, no un agujero de fabricación, sino uno perforado. Junto a él, un tornillo Torx en lugar de uno Phillips. Sin pensarlo mucho, arranqué un trozo de cinta de mi mochila y cubrí el agujero. Mi teléfono vibró con la rápida respuesta del anfitrión a mi mensaje sobre un mal funcionamiento. Gracias por avisarme. Puedo enviar a mantenimiento esta noche. Eran casi medianoche. ¿Quién ofrece mantenimiento a medianoche? Escribí de vuelta. No es necesario. Lo revisaré por la mañana. Escaneé el Wi-Fi en mi teléfono.
Aparecieron docenas de SSIDs. Uno destacó: Cam Dormitorio Miami. Abierto, inseguro. El lado práctico de mí ya había decidido. Subí de nuevo a la silla, giré la pieza y se soltó fácilmente. Dentro no había un detector de humo. Era una placa con una ranura micro SD, un módulo Wi-Fi y una pila de botón pegada. Una cámara espía de consumo escondida a plena vista. Se me revolvió el estómago al pensar en lo que había visto. Este era el primer viaje que hacía con ella. Por supuesto, habíamos usado la habitación, vivido en ella como cualquier pareja lo haría. La idea de que alguien nos hubiera estado observando no solo era espeluznante, sino que se sentía humillante, como si nos hubieran robado algo a los dos. Lo filmé todo y una rápida búsqueda confirmó al proveedor, un conocido fabricante de cámaras espía. Saqué la tarjeta SD y la guardé en una bolsa. A las 12:40 am, llamé a la policía para una emergencia no urgente. Llegaron 2 agentes. Les mostré el dispositivo, el LED brillante durante un corte de energía, el SSID. Uno se encogió de hombros, el otro escribió un número de informe en una tarjeta. «Esto no es infrecuente», dijo. Se fueron. Movimos nuestras cosas al sofá, apoyamos un vaso contra la puerta como una alarma improvisada y dejamos el televisor encendido, en silencio. Al amanecer, estaba bebiendo café amargo, mirando el disco pegado. Presenté una queja en la plataforma, subí fotos, el video, el informe policial. El anfitrión me envió un mensaje de nuevo casi al instante. «Por favor, confirma que no quitaste nada de la unidad». Esa línea, «nada de la unidad», se me grabó a fuego. Salimos, dejamos las llaves en la encimera y nos trasladamos a un hotel beige y anodino. Más tarde, metí la tarjeta SD en mi portátil. Las carpetas estaban fechadas. Dentro, docenas de clips. Los archivos más antiguos mostraban otros invitados. Llevaba semanas grabando. La plataforma nos reembolsó las noches no utilizadas, suspendió el anuncio y me dijo que estaba bajo investigación. El anfitrión afirmó que era un monitor de ruido. Envié la búsqueda de Mac y fotos del agujero perforado. No hubo respuesta después de eso. Desde entonces, he desarrollado una rutina: apagar los interruptores, buscar luces que no se apaguen, escanear Wi-Fi en busca de SSIDs extraños, inspeccionar detectores, termostatos, enchufes, viajar con un escáner de RF, tener cinta a mano. No sé si fue el anfitrión o un huésped quien lo instaló. No importa. El acceso es acceso. Meses después, en otra ciudad, me sorprendí mirando un detector amarillo en el techo de una habitación de hotel, esperando que parpadeara. No lo hizo. Aún así, lo cubrí con cinta la primera noche. La gente se ríe cuando les cuento esto. Yo también me río a veces. Pero la verdad es que no he dormido igual desde Miami. No cuando cada pequeña luz roja podría ser un ojo. Lo único bueno que puedo decir es que cuando finalmente tuve la tarjeta SD en mi mano, lo borré todo. Cada clip, todos los archivos. Al menos sabía que nadie más lo vería. Pero eso no borró el hecho de que alguien ya lo había hecho. Tengo la suerte de ser un tipo técnico que sabía dónde y cómo buscar cualquier cosa que pareciera extraña. Pero me pregunto cuántas otras personas que no son expertas en tecnología están pasando por este tipo de humillación y exposición sin saberlo. Eso es lo que más me asusta. Reservé ese bungalow de Asheville porque las fotos parecían una postal otoñal. Columpio en el porche bajo un arce, luces de cadena sobre los aleros, una pizarra junto a la puerta con pequeñas hojas dibujadas con tiza. Mi esposo Mark y yo, ambos maestros, yo de 5º grado, él de historia de la escuela secundaria, y octubre es el único mes que sentimos como nuestro. Empacamos ligero. Un conjunto elegante cada uno, 2 chaquetas impermeables y la promesa de pasar la mayor parte del fin de semana al aire libre. La casa se asentaba en una pendiente sobre una calle tranquila. El porche olía a madera mojada y canela, con paquetes de sidra y un letrero de bienvenida escrito a mano junto a la caja de llaves. Dentro, una pequeña sala de estar, 2 dormitorios acolchados, cocina tipo galera con estanterías abiertas y un grueso archivador lleno de reglas. Primero, busqué la página de emergencias como siempre hago,
Luego revisé las cerraduras. Mark se burló de mí por eso. A las 7:18 p.m., el anfitrión envió un mensaje. Me paso por las noches para asegurarme de que todo esté bien. Solo 5 minutos. Nos miramos. Le respondí. Estamos bien, gracias. Mañana nos acostaremos temprano. No hubo respuesta. Comimos comida para llevar. Vimos medio episodio de algo. Y hice un mapa mental de zapatos, interruptores y salidas. A las 9:00, mientras nos lavábamos los dientes, llamaron a la puerta. 3 golpes. Abrí la puerta, que tenía un pestillo de cadena. Un hombre con un chaleco acolchado estaba allí con un portapapeles. Hola, soy Luke, su anfitrión. Solo me aseguro de que todo esté bien. Antes de que pudiera responder, entró. Habló de la alfombra. Señaló el termostato. Luego se demoró un poco demasiado en el pasillo que conducía a las habitaciones. 5 minutos, más o menos 1 minuto de más. Y se fue. Nos reímos después de cerrar. A las 12:43 a.m., me despertó un sonido que no pertenecía. El crujido distinto de la bisagra de la puerta principal. Mi esposo también se movió apenas, pero no se despertó. Me quedé quieta, agudizando el oído. 1 minuto después, el suelo del pasillo emitió un gemido muy débil, como si alguien hubiera probado su peso sobre las tablas justo fuera de nuestra habitación. Cuando finalmente me senté, vi una delgada tira de luz que se colaba por debajo de la puerta del dormitorio. La luz de la cocina estaba encendida. No la habíamos dejado así. No abrí la puerta. Después de unos segundos, la luz se apagó de nuevo. Por la mañana me dije a mí misma que debía ser el parpadeo de la energía. Tal vez el compresor del frigorífico causando una sobrecarga. Café, caminatas por senderos, una parada en la librería local. Limaron el borde de lo que había sentido. Aún así, esa noche le envié un mensaje a Luke. Estamos bien aquí. No es necesario que pases esta noche. Y él respondió, no te preocupes. Disfruta de tu estancia. Aquí hay un detalle. A las 2:08 a.m. necesité ir al baño. En el pasillo la luz parpadeó antes de estabilizarse. Luego a las 3:11 a.m. me despertó otro sonido que no encajaba. Esta vez, el traqueteo de la manija de la puerta principal, como si alguien la estuviera moviendo desde afuera. Una pausa. Luego el sonido de las llaves. El sutil rasgueo de una deslizándose contra la cerradura. La luz de la cocina se encendió de nuevo. Pasos acolchados cruzaron el suelo. Me levanté de la cama, entreabrí la puerta y vi a Luke en el fregadero, llaves en la encimera. Hola, dijo. La luz estaba parpadeando. No quería que te molestara. No está bien que entres a las 13:00 de la mañana, dije, manteniendo mi voz firme. Mantenimiento rutinario. Discreción del propietario. Está en el archivador, gesticuló. Mark se unió a mí. Necesitas irte ahora. Puse la plataforma de alquiler en altavoz. La voz del agente de soporte era clara. El anfitrión entró sin previo aviso. Eso es una violación. Luke se puso rígido. Murmuró algo sobre la seguridad del cliente y se fue. Cerramos todo de nuevo y nos sentamos despiertos hasta el amanecer. A la luz del día, empacamos en silencio y llamamos a la policía. Vinieron 2 agentes. Fotografiaron la cláusula del archivador, acceso del propietario a discreción, y nos dijeron que no podían hacer mucho más allá de un informe. Luke se quedó en el porche mientras los oficiales tomaban notas, como si no supiera si irse o explicarse. Ayudando a los huéspedes, dijo, pero nadie lo había cuestionado. La plataforma nos trasladó a otra casa al otro lado de la ciudad y nos reembolsó la estancia. El nuevo anfitrión envió un código y se disculpó por no conocernos en persona. Quería agradecerle que se mantuviera alejado. De vuelta a casa, conté la historia a mis colegas. Todos tenían una versión. Propietarios con llaves maestras, mantenimiento apareciendo sin previo aviso. Compartir no lo mejoró, solo demostró lo común que era. La gente piensa que ser un nómada digital es todo vistas a la playa y libertad, pero la mayoría de las veces son solo correos electrónicos, plazos y lo que sea que Airbnb tenga buen Wi-Fi. Para julio de 2021, me había alojado en tantos Airbnbs que tenía una rutina grabada en la memoria muscular. Revisar cerraduras, recorrer el perímetro, anotar salidas, pequeños rituales para acomodarme en un lugar que nunca fue completamente mío. Ese mes, reservé un pequeño estudio en el sótano en Seattle. Se describía como minimalista, perfecto para viajeros solitarios. Las fotos del anuncio parecían inofensivas. Cuando entré, inmediatamente noté una extraña y pequeña característica.
Una puerta pintada no más alta que mi muslo, escondida detrás del sofá, contra la pared del fondo. El anfitrión no la había mencionado. A primera vista parecía decorativa. Tal vez un viejo panel de almacenamiento o algún extraño vestigio arquitectónico. Sin embargo, soy del tipo que nota los detalles, y algo en ella me hizo detenerme. Los listones parecían más nuevos que el resto de los adornos, como si había sido repintado más recientemente. Aún así lo dejé pasar. Dejé mis maletas, comprobé la cerradura de la entrada 2 veces e incluso probé la ventana de salida de emergencia. Viejos hábitos. Esa noche desempaqué, me hice un té y me senté con las piernas cruzadas en el sofá con mi portátil delante. La puerta del espacio de arrastre estaba justo detrás de mi hombro, fuera de la vista a menos que me girara. La primera noche transcurrió en silencio. Nada fuera de lo común, solo el aire acondicionado funcionando, los vecinos haciendo ruido arriba. Pero a la noche siguiente, noté algo pequeño que se me quedó grabado en la mente. Cuando llegué por primera vez, la puerta del espacio de rastreo había estado perfectamente a ras de la pared. Esa noche, cuando entré después de cenar, estaba ligeramente entreabierta, apenas un dedo de ancho. Me agaché, la cerré y sentí que el pestillo encajaba. Tal vez el equipo de limpieza la había dejado suelta. Tal vez la presión del aire la movió. Aún así no me gustó verla abierta. Exactamente a las 3:14 am, me desperté con un ruido que no pude identificar. No era fuerte, solo como madera arrastrándose contra el hormigón. Contuve la respiración, esperando. El aire acondicionado se apagó. Silencio. Ese rasguño de nuevo. Entonces miré hacia el sofá. Esa pequeña puerta del espacio de rastreo estaba directamente detrás de él. Me dije que las casas hacen ruidos. Los conductos se expanden y se mueven. Pero el rasguño no parecía aleatorio. La mañana trajo algo peor. Suciedad arrastrada a la alfombra desde la puerta del espacio de rastreo hacia afuera. No eran grumos como los que te quitarías de los zapatos. Parecía más bien suciedad de calcetines, polvo molido. Revisé la alfombra de la entrada. Nada allí. Revisé la ventana de salida, cerrada con llave desde el interior. Todo mi cuerpo se tensó. Le envié un mensaje al anfitrión en la aplicación. Oye, he notado que la puerta del espacio de rastreo no se cierra. ¿Podrías confirmarme que está sellada? Gracias. 2 horas después, una respuesta. El espacio de rastreo está sellado. No te preocupes. Las casas viejas a veces respiran. Emoji de sonrisa. Esa carita sonriente me irritó. Las casas no respiran huellas en las alfombras. Para la tercera noche no dormía bien. Apilé mi equipaje contra la puerta del espacio de rastreo antes de acostarme, más para calmarme que para otra cosa. Luego coloqué mi trípode entre el pomo y la pata del sofá y equilibré una botella de cristal encima. Si la puerta se movía, lo sabría. A las 2:51 am, la botella tintineó. No se rompió. Solo un pequeño ruido como si el cristal hubiera sido empujado y vuelto a colocar. Me levanté de un salto, teléfono en mano, grabando. El trípode estaba ligeramente inclinado. El pomo de la puerta había girado quizás 10 dedos, y luego volvió a su posición. Reproduje el video fotograma a fotograma, sin golpe, sin ráfaga de aire que la abriera. Movimiento deliberado. Eso fue suficiente. Empaqué mientras el cielo aún estaba oscuro. Me registré en un hotel en el centro. Le dije al anfitrión que tenía una emergencia familiar. Me ofreció un reembolso si volvía. No respondí. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Mantenimiento aquí. Volveremos a sellar el espacio de rastreo. No le había dado mi número a nadie más que al anfitrión. Él lo había reenviado. Eso me dio aún más escalofríos. Nunca volví a recoger el cargador que dejé enchufado junto al sofá. Ni siquiera pregunté. Algunas cosas no valen la pena volver a vivirlas. Ahora cada vez que alquilo tengo una lista de verificación. Empujo los muebles contra cualquier puerta pequeña y llevo una alarma de tope de puerta en mi mochila. A veces, cuando duermo una siesta en un sótano con luz natural o en un alquiler a nivel del suelo, sueño que vuelvo a escuchar ese rasguño, madera moviéndose contra el hormigón. Me despierto al instante, con el corazón acelerado, segura de que una manija en algún lugar acaba de girar. E incluso con el recuerdo desvaneciéndose, todavía puedo imaginar la suciedad arrastrada por la alfombra. No son grumos, solo débiles como si alguien caminara despacio con cuidado mientras yo dormía. En septiembre de 2019, reservé una pequeña casa de huéspedes en Charleston.
Estaba cubriendo un artículo sobre la reurbanización costera y necesitaba un lugar tranquilo para descansar mientras revisaba horas de entrevistas y notas. El anuncio tenía esa vibra rústica y moderna curada. Ladrillo visto, bombillas Edison en las lámparas, cosas así. Pero el dormitorio tenía una característica que destacaba. Un enorme espejo antiguo de pie posicionado directamente enfrente de la cama. Marco de pan de oro, cristal deformado. Ya sabes, esos espejos que parecen haber visto pasar generaciones. No parecía importante, solo otro detalle pasajero. Estaba agotada por el viaje, y los espejos en los alquileres no son exactamente raros. Aún así, me sorprendí saludando una vez antes de acostarme, solo bromeando, y algo se veía raro. Mi reflejo parecía medio tiempo lento, como si se retrasara una fracción de segundo. Me reí pensando que era por el agotamiento, cerré las cortinas opacas y me desmayé. El día siguiente fue normal. Café por la mañana, portátil abierto, horas de teclear. Por la noche, decidí ordenar un poco. El espejo tenía huellas dactilares, no las mías, ni de las últimas 24 horas. De todos modos, cogí una toalla, rocié un poco de limpiacristales y empecé a limpiar. La mayoría de las manchas se quitaron fácilmente, pero una mancha en forma de media luna cerca de la esquina inferior derecha no se movía. Me acerqué. No estaba en la superficie. Estaba en la parte trasera del cristal. Extraño, pensé. Tal vez el plateado se había degradado. Los espejos antiguos a veces hacen eso, pero la mancha parecía fresca, como una huella aceitosa presionada contra él. Yo retrocedí y rodeé el espejo. Era más pesado de lo que parecía, apoyado sobre una gruesa base de madera, ligeramente inclinado hacia la cama. Algo me molestaba. El espejo no estaba a ras de la pared. Había espacio suficiente para sugerir que podía moverse. No pude evitarlo. Algo me seguía atrayendo hacia él. Deslicé el espejo unos centímetros a un lado. El polvo se levantó del suelo, pero algo más me llamó la atención. Un agujero redondo perfecto en el panel de yeso, del tamaño de una moneda de 5 centavos, y pegado flojamente sobre él. Era un trozo de tela negra, apenas suficiente para cubrirlo, pero no para bloquear la luz. Detrás del agujero había oscuridad, una oscuridad profunda y hueca. Al principio, traté de convencerme de que era algún tipo de punto de acceso para cableado antiguo. Tal vez la casa de huéspedes había sido renovada y alguien lo había dejado. Pero luego me incliné más con la linterna de mi teléfono. El haz de luz se deslizó por el agujero y captó lo que parecían estanterías y paneles de yeso sin terminar. Un armario en la unidad adyacente. Y entonces lo entendí. El espejo no era solo decoración. Había sido colocado allí a propósito. El agujero se alineaba exactamente con la cama. Retrocedí rápido, el corazón latiéndome tan fuerte que llenaba el silencio. Mi lado racional seguía diciendo, tal vez no sea nada. Tal vez el anfitrión ni siquiera lo sabe. Tal vez sea de un propietario anterior. Pero la periodista que llevo dentro, la parte que nota los detalles, sabía mejor. Esa solapa de tela negra no era vieja. La cinta era nueva. Alguien había estado usando este agujero de mirilla. Pasé la siguiente hora deambulando, debatiendo. ¿Confronto al anfitrión? ¿Simplemente me voy? ¿Llamo a la policía? Me comprometí a documentar todo. Filmé el espejo, quité la tela, grabé el agujero, el ángulo. Incluso deslicé el espejo más lejos, solo para mostrar lo perfectamente que encuadraba la cama. Luego volví a empujar el espejo. Empaqué mis cosas esenciales y cerré la puerta del dormitorio con el endeble pestillo de botón. Me acosté sobre las sábanas, con los zapatos puestos, la mochila a mis pies, y seguí esperando pasos desde el otro lado de la pared. A las 3 a.m. me di por vencida. Tomé mi bolso, metí mi cargador y mis artículos de tocador en ella, y conduje a un hotel de cadena cerca de la autopista. A la mañana siguiente, informé de todo a la plataforma. Prometieron investigarlo. También llamé al número de emergencia del anfitrión, obtuve el buzón de voz y dejé un mensaje corto y contundente. Hay una mirilla detrás de su espejo. Alguien la instaló deliberadamente. Necesita explicar esto. El anfitrión nunca me devolvió la llamada. Más tarde, al revisar mis grabaciones, noté algo que no había captado en el momento. Una tenue luz parpadeando en el agujero mientras yo ajustaba el espejo. No era el haz de mi teléfono. Parecía más bien luz proveniente del otro lado, como si alguien hubiera encendido una linterna por un segundo mientras yo filmaba. Ese detalle todavía me quita el sueño.
Si también pensaste que lo peor no era el ruido en la habitación cerrada, sino saber que no eras el único con una llave, presiona el botón de me gusta. Suscríbete para no perderte el próximo susto. Y déjame saber en los comentarios qué tan rápido te habrías marchado. Y si crees que la carretera abierta es libertad, no has oído las historias que estoy a punto de compartir. Haz clic ahora para ver 4 inquietantes historias de terror de viajes por carretera. Porque en algunas autopistas, lo más aterrador no es perderse, es ser encontrado. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente a salvo, y nos vemos en la próxima pesadilla.